Bueno, antes de nada, tengo demos en la presentación y los que estáis atrás seguramente los veáis muy mal. Los de delante también, pero menos, ¿vale? Entonces, si os queréis acercar para adelante, si no me da igual, os podéis quedar atrás sin ningún problema. Pero yo he estado antes ahí atrás y se veía pequeñito, entonces por si acaso. Yo vengo a hablar de open source. Os han dicho que trabajo en QuestDB, es verdad, es una base de datos open source, pero no vengo aquí a vender mi base de datos, de verdad que no. Aparte es open source, tampoco puedo vender mucho porque te lo descargas y la utilizas, pero lo que voy a hablar es de cómo se pueden ingerir, trabajar, analizar datos rápidos en tiempo real utilizando herramientas open source. Una de ellas será mi base de datos, pero podéis reemplazarla por otra, pero ya que doy la charla yo, pues hablo de la mía, ¿vale? Pero voy a hablar de otras cosas que hacen falta para trabajar con datos en tiempo real. Y antes que nada, cuando hablo de estas cosas, siempre pongo millones de eventos por segundo, por exagerar, ¿vale? En la práctica la gente me dice, pero no tengo millones de eventos por segundo. Nadie los tiene. Habrá gente que dice, no, yo los tengo. A veces sí, a veces no. La gente que trabaja con millones de eventos por segundo todos los segundos del día, te da igual la tecnología que uses, tienes un problemón y hay que organizarse. Dicho esto, el stack que os voy a enseñar hoy, voy a ingerir en algunos segundos millones de eventos en un segundo, ¿vale? Podría ingerir millones de eventos durante unas horas, pero si ingieres millones de eventos durante unos días, de verdad que tus problemas empiezan a ser otros. Así que la charla, más que hablar de millones de eventos por segundo, va de cómo trabajar con datos en streaming, en tiempo real, con lo que quieres trabajar. Y luego que en la práctica, en la vida real, de verdad no hay tantísima gente. Un avión moderno tiene entre 30.000 y 300.000 sensores, pero no mandan todos los sensores de datos a la vez. Algunos mandan una vez cada segundo, otros mandan una vez cada 10 segundos, otros solo cuando se abre o se cierra la puerta del baño. Y además esos datos no se procesan en tiempo real, normalmente se almacenan y muy poquitos se mandan en tiempo real a algún sitio. La mayoría son solo para descargarlos luego en un batch de hacer analítica o para la caja negra por si acaso. Al final, eso, un avión te puede generar unos cuantos terabytes de datos cada día, pero no son tiempo real, solo son muchos datos. El mundo en el que me muevo mucho por la base de datos que tenemos, que es el mundo de las finanzas, si tú miras, por ejemplo, un índice financiero, los futuros del Standard & Poor's, como tengo trabajado hace poco con él y me lo conozco más o menos, pues al final ese índice, en un día normal, mueve entre 700 y 900 millones de datos en un día, ¿vale? 800 millones de datos no son millones de eventos por segundo, son muchos datos, son cientos de miles en los picos, varios cientos de miles de eventos por segundo, ¿vale? Pero aún así, a escala grande, tampoco te hace falta, ¿vale? Que os hace falta también se puede, pero por sentar un poco el tiro. Pero es que, aunque no sean millones de eventos por segundo, cada vez más, en vuestras aplicaciones, os toca trabajar con datos en tiempo real que no acaban nunca y que acaban acumulándose. Porque a lo tonto, hay un montón de segundos en un día. Y hay un montón de segundos en una semana. Y en tu típico mes de 30 días y pico, los de 28 por lo de 31 tal, pues al final tienes más de 2 millones de segundos, que parece una tontería, pero es que si tienes 2 millones de segundos, a nada que tengas 500 usuarios, 500 sensores, 500 puntos por segundo que recoges, en muy poco tiempo tienes una cantidad ingente de registros con los que trabajar. O sea, al final, con datos que tú dices, no, es que yo no tengo 1 billón de registros. Bueno, según lo que hagas, sí los tienes, ¿vale? Y al final dices, oye, 1 billón, cuando digo 1 billón, es 1 billón flipado, ¿eh? De los americanos, no de los nuestros, pero bueno. Dices, 1 billón de registros, una base de datos convencional no te trabaja bien con él. Tú, si utilizas una base de datos como MySQL, un Postgres, un Oracle, un SQL Server, a día de hoy son muy buenas y te trabajan cómodas con unos cuantos millones de registros. Siendo generosos, con unos cuantos cientos de millones de registros. Siendo generosos. A partir de ahí se puede. Tú todo lo puedes hacer con todo, ¿vale? La cantidad de dolor que quieras soportar ya es otra cosa. Entonces, si tienes un sistema que está recibiendo datos de forma más o menos continua y esos datos llegan a un punto un poco grande, no te vale con meter una base de datos y ya está. Ahora, si tu problema te lo resuelve meter una base de datos y ya está, vete de esta charla, olvídate de todo lo que diga hoy y no mires atrás. O sea, si un SQLite te resuelve el problema, no montes ninguna otra cosa, ¿vale? Esto es un poco la historia. Entonces, de lo que voy a hablar hoy es de cómo trabajar con este tipo de datos
Y no solo voy a hablar de cómo trabajar y por qué elijo según qué cosas, sino que lo que tengo es un template, un proyecto que me he hecho en GitHub, que levantas con Docker Compose y te arranca de golpe todo lo que te hace falta para trabajar en tiempo real con datos y tú ya luego quitas y pones lo que quieras. Pero bueno, es un poco lo que quiero contaros hoy. El problema de trabajar con datos en tiempo real o datos que no paran es que los datos que no paran, hasta que no trabajas con ellos no te das cuenta de lo puñeteros que son. Tú dices, tengo una base de datos, ¿vale? La que tú quieras, la que más te guste, la que más odies, Oracle. Dices, tengo una base de datos, ¿vale? Estoy metiendo datos sin parar y me los aguanta bien porque he pagado mucho dinero y está muy guay y tengo una gente de DevOps buenísima, ¿vale? Queremos actualizar ahora la versión de la base de datos, queremos actualizar la base de datos. Ahora hay que rearrancar. ¿Qué hacemos mientras con los datos que me están mandando? ¿Los guardo en algún lado? ¿Los pierdo? No actualizo nunca y 10 años después llegas al banco y dices, ¿por qué estoy usando una base de datos de hace 10 años? No preguntes, ¿vale? O sea, este interruptor no se puede tocar. O sea, este tipo de cosas que pasan, ¿no? Entonces, los datos no paran nunca, pueden hacerse muy grandes. Tú en una base de datos convencional, tú queda feo, imagínate que eres Netflix, ¿vale? Y te va genial. Y llegas al usuario número 500 millones, por decir un número totalmente tonto. Dices, no, mira, a partir de 500 millones vamos a ir borrando todos los usuarios viejos. Los viejos no me interesan. Hombre, pues igual está feo. Pero en temas de analítica igual no está feo. O igual no quieres borrar los datos. Igual lo que quieres hacer es, si tenías datos que venían con una frecuencia muy pequeña, igual, yo qué sé, pues tenías datos que recibes miles de cambios de precios en bolsa cada segundo, pues igual para el histórico te quieres guardar solo un precio por segundo o uno por minuto, ¿vale? Ese tema de qué hago con los datos viejos y cómo convierto con ellos, en el mundo de una base de datos convencional no se maneja. En ese tipo de sistemas te planteas qué hacer con los datos viejos, ¿vale? Los datos pueden llegar tarde, pueden llegarte fuera de orden, en fin, puedes tener un montón de cosas. Y todo esto la gente lo quiere en tiempo real. Y el asunto es que, si os fijáis en el mundo del tiempo real, hasta hace poco no existía. O sea, hasta hace relativamente poco, 10 años, sé que para muchos parece un tiempo muy grande, pero al final si dices, oye, ¿en cuánto tiempo te haces senior en una tecnología? ¿Vale? Si tú miras una base de datos como las que estoy mencionando, MySQL, Postgres, Oracle, pues hace 30 años ya estabas trabajando con esa base. Yo en la universidad, yo soy muy viejo, de los más viejos de esta sala, y alguno que he visto por ahí me está diciendo ahora que no, pero bueno, vale. Digamos que yo subo aquí la media de edad, ¿vale? Y cuando yo estudiaba ya me enseñaban SQL, estaba ahí ya, ¿sabes? Y no había ningún tipo de historia. Entonces hemos tenido muchos años para tener tecnología buena, integraciones buenas, documentación buena, formación buena, haber fallado muchas veces en lo mismo y saber cómo va. En el tiempo real, la mayoría de proyectos que relacionas con tiempo real más o menos populares, Cassandra, que igual no lo has usado, pero te suena, Kafka, que igual no lo has usado, pero te suena, Grafana, igual te suena, igual no, Apache Flink, este tipo ClickHouse, yo que sé, ese tipo de proyectos, ¿vale? Llevan 10 años desde la primera versión, que era inusable, que era horrible, nunca jamás nadie usó la primera. Nosotros en QuestDB, que antes tenía otro nombre, decimos que llevamos 10 años, pero los primeros 4 años era una persona haciéndose su base de datos y lo usaban él o de su empresa. Y ya los últimos 5 sí. Pero eso, que son proyectos que son relativamente poco maduros comparados con el resto de cosas. Y eso hace que sea complicado muchas veces conocer bien una tecnología de ellas. Pero es que para hacer algo que funcione de lado a lado hay que conocer muchas tecnologías, que es de lo que voy a hablar un poquito hoy, ¿vale? Hay un señor, un inversor especializado en datos, Matt, y este Matt lleva 10 años o 12 haciendo un gráfico cada año de herramientas para trabajar con datos, open source y no open source. Este fue el primer año que lo hizo, en 2012. Y había, creo que 140, 139 logos, algo así, ¿vale? Y entonces, el primer año que montó el gráfico, dijo, bueno, estos son los datos. En 2012, si os fijáis en todas las categorías que hay por aquí, ¿vale? Solo hay una categoría que diga aquí tiempo real. Esto que veis aquí en lag, no lo voy a hacer más, es porque estoy transmitiendo la pantalla por un cable no sé dónde y va un poco atrasado. Entonces intentaré no hacer muchas cosas dinámicas que si no la liamos. Solo hay un proyecto para tiempo real, Storm. Igual a alguno le suena, se inventó en Twitter, yo qué sé. O sea, hace 13 años no había proyectos que la gente considerase, la gente que invertía en empresas en el momento, ¿vale? En capital riesgo,
no consideraba que hubiera proyectos para tiempo real. Es un mercado realmente muy nuevo, ¿vale? Relativamente poco maduro. Y es que cuando yo pensaba hace tiempo en hacer analítica de datos, tenía una base de datos y una Excel. Yo así hacía analítica de datos. Mi jefe decía, quiero una gráfica. Te saco una Excel, te conecto, tal, un objetito, paquilla. Venga, vale. No, que no tengo licencia. OpenOffice. ¡Hala! Lo tienes montado, ¿vale? Los datos empezaron a venir más rápido, que si analítica web, que si Twitter, que si no sé qué, que si no sé cuál, que si todo el mundo tiene internet en casa, en el teléfono, que antes no tenías. Cada vez más de usuarios. ¿Qué hacemos? La base de datos no puede ingerir tan rápido. Lo movemos a batch. Acumulo en un fichero, del fichero cargo el CSV en la base de datos y al Excel, ¿vale? Y aquí seguíamos, hasta que ya se nos fue de las manos y los datos empezaron a ser cada vez más rápidos, y conforme más datos rápidos teníamos y más cosas podías mostrar, el negocio quería tener mejor información. Tiene sentido. Y bueno, hemos ido evolucionando y ya aparecieron las primeras bases de datos de analítica. Bases de datos que ya no eran tu Postgres, sino que era algo especializado en hacer analítica. No valía para hacer transacciones, pero valía para hacer queries muy rápidas en datos grandes. El famoso Big Data y toda esta movida, ¿vale? Bueno, pues vino el Big Data y empezamos a tener ya herramientas Tableau, Looker, herramientas que valían Power BI, herramientas que valían para mostrar datos ya no en una Excel, sino herramientas para eso, ¿no? Empezamos a ver que esto iba evolucionando. Y esta era la arquitectura que había en su día. Ingiero datos a mi base de datos y le meto... esta charla va a algún sitio, ¿eh? De verdad que va a algún sitio. En un momento empiezo a enseñaros cosas, ¿vale? Por si acaso alguno se piensa que estoy aquí. Entonces, la siguiente evolución, que es casi la que tenemos hoy, fue la de, mira, tengo por un lado la ingestión de datos, por otro lado una base de datos o un sistema especializado en analítica, por otro lado paneles de datos preferentemente en tiempo real, ya no solo que me den datos, sino que en tiempo real se refresquen. Y además le metimos en su día el famoso análisis predictivo. Sois muy jóvenes para acordaros, pero hace unos años todo el mundo quería, antes de hablarse de Machine Learning, la gente decía analítica predictiva, ¿vale? Luego ya lo de AI es más catchy, la verdad. Pero bueno, y nos inventamos esto. Y esta arquitectura a día de hoy es básicamente la que se está utilizando. Te hace falta algo que ingiera datos, algo que almacene y analice los datos, algo que los muestre y algo para el hype, ¿vale? Es lo que necesitas. Y como esto lo quieres que funcione en producción, te hará falta monitorizar. Y monitorizar pues, es en sí mismo otro sistema. Recoge métricas, almacénalas, ten tu panel de historias, pon tus alertas. Y esta arquitectura es la que te hace falta a día de hoy para cualquier proyecto que tú quieras llevar a producción de analítica rápida, tienes que tener estos componentes, ¿vale? Luego cada uno de esos será su pifostio, pero tú al final te hace falta una parte que ingiere datos, una parte que no sé qué y una parte que no sé cuál. Es lo que os quería comentar un poco. Y a mí me parecen demasiadas partes. Si yo quiero montar un proyecto, tengo que pensar con qué ingiro los datos, con qué los analizo, cómo los visualizo, cómo los monitorizo, cómo hago el predictivo, ¿vale? Os he contado que en 2012 está el panorama. El año pasado, dentro de poco saldrá la versión nueva. Esta es la de 2024. Este señor suele sacar cada junio una versión nueva. Esta es la versión de junio del año pasado, ¿vale? En esta versión había más de 2.000 logos, que son 500 más de los que había el año anterior, que son 2.000 más de los que había en 2012. O sea, el panorama de herramientas para datos y la cantidad de herramientas en la que las startups y las corporaciones invierten es brutal en el mundo de datos. Si hacemos alguna categoría de estas, veréis que estos son solo bases de datos y almacenamiento. Oye, ¿quieres elegir una base de datos? Fácil. ¿Cuál quieres? Esta. ¿Vale? Yo qué sé, es complicado. ¿Cómo eliges aquí? Yo qué sé. Depende del caso de uso. Todas hacen lo mismo. Yo qué sé. ¿Vale? Quiero trabajar con formatos de ficheros. Ah, bueno, claro. Formatos de ficheros. ¿Qué quieres? OR, Cabro, Parquet, Thrive, JSON, CSV, un formato propietario tuyo por algún motivo. En fin, formatos de ficheros, sí. No, mira, solo quiero tener notebooks en el browser. Claro que sí. Y aquí faltan, ¿eh? O sea, quiero decir que al final hay que hacer un montón de decisiones de qué narices elijo. Entonces, después de mucho tiempo pegándome yo con qué narices elijo, y aunque ya supiera lo que elegía, porque siempre elegía lo mismo, al final siempre decía, pero si siempre uso lo mismo, o igual que enviaba un componente, dije, me voy a hacer un repositorio en el que monte ya todo, pero además que esté ya todo configurado. Que ya lo que entra por aquí, sale por aquí, se pinta por allá y se monetiza por aquí. Y lo arranco y todo funciona.
Y como además ya me conozco cuando me piden que haga demos y quieren que meta datos y tal, con generadores de datos, con tal movida. Entonces, lo que os quiero contar es lo que monté aquí y por qué he elegido de componentes y qué es cada uno, ¿vale? Y esto, ya os digo, esto lo puedo utilizar para tener una herramienta que hace de lado a lado, pues eso, analítica de datos. Los componentes que tiene, sé que no se ve nada, pero tranquilos, tampoco es tan importante. Tienen gestión de datos en la capa de arriba, que básicamente me crea unos scripts, muchos en Jupyter Notebook y otros en línea de comandos, que simulan datos. Datos financieros, datos de energía, datos que vienen de GitHub, básicamente herramientas que generan datos. Luego tengo dos workflows. Algunos de los scripts ingieren datos directamente a la base de datos y otros van a partir de un Kafka. Ahora os cuento qué es esto de Kafka, ¿vale? Al final todos acaban en la base de datos y de la base de datos tengo paneles de demo, diferentes paneles para los diferentes juegos de datos, mostrando estos datos en tiempo real. Tengo unos cuantos cuadernos de Jupyter con casos súper sencillos de Machine Learning, ¿vale? Muy, muy fáciles para que tú ya a partir de ahí construyas lo que te dé la gana. Y tengo monitorización. Y tú le dices Docker Compose App y hace traca y te levanta todo. Y con eso, de hecho aquí, si me voy a donde tengo esto, el escritorio, aquí lo he arrancado antes, pero bueno, básicamente esto es una máquina en Amazon ahora mismo. El ritmo es el que es, pero bueno, como soy así, le he dado a parar, igual no tenía que haberlo hecho. Porque quería que vierais vale, pues tú le dices Docker Compose App y arranca relativamente rápido, ¿vale? Le lleva unos segundos, pero arranca rápido. La primera vez que arranca le lleva un rato porque se descarga unos cuantos gigas de los paquetes. En mi máquina le lleva como 1 minuto y medio desde que arrancas con el repositorio vacío, con la única dependencia Docker, le das y arranca todo, pero una vez termina de tirar logs, ya tienes un proyecto que tiene todo lo que te hace falta, ¿vale? Para poder trabajar con datos. Entonces, la primera parte es ingerir datos. Os decía, ¿cómo se ingieren datos? Bueno, pues a día de hoy, quien más, quien menos, si quieres ingerir datos en un proyecto de streaming, utilizas Kafka. Aquí Kafka lo utilizáis mucha gente, supongo, ¿no? ¿A cuántos os gusta Kafka? A menos manita. Ah, alguna mano, ¿eh? Si siente hay gente... Kafka está muy bien, ¿vale? ¿Hay alternativas a Kafka? Sí, pero son todas compatibles con Kafka. Tú al final dices, oye, mira, soy una empresa llamada Redpanda, ¿qué haces? Soy como Kafka, pero más eficiente. Bueno, vale. Tú no sé qué, soy como Kafka, pero no sé cuál. Al final, conocer Kafka es una buena forma de trabajar. ¿Qué hace Kafka? Es un intermediario entre tu origen de datos y tu base de datos donde guarda los eventos que llegan. ¿Para qué sirve? Para un par de cosas. Una, para desacoplar lo que os decía antes. Si yo tengo datos que me llegan a la base de datos directamente y la quiero actualizar, estoy fastidiado. O si tengo que iniciar el servidor para lo que sea, tengo un problema. Si tengo algo delante, yo puedo decirle, oye, acumúlame en este buffer, en Kafka, la base de datos la reinicias y cuando esté otra vez levantada, vuelves a recibir datos del buffer. Pero no los pierdes. Quien te manda los datos se los manda al Kafka directamente. Y Kafka, como está pensado para ser esa pieza que hace de buffer, está muy bien diseñada para que tú puedas tener diferentes, le llaman brokers, diferentes instancias de Kafka y que tú puedas actualizar de una en una, puedas parar una y levantar la otra. Si uno se cae, todo sigue funcionando. O sea, Kafka está diseñado para ser muy resistente en caso de que se caiga cualquier cosa y para escalar muy bien. Que de repente te llegan, tu proyecto va creciendo, te hace falta tener más capacidad de ingerir datos. Tú metes en horizontal, le metes más instancias de Kafka y eso escala a lo que tú quieras. Esto se inventó en LinkedIn y escala a lo que tú quieras, ¿vale? ¿Fácil de mantener? Nadie dijo fácil de mantener, pero escala, funciona muy bien y te sirve para eso. Entonces tú básicamente, igual que en base de datos tienes tablas, en Kafka tienes topics, un tópico. Y tú dices, mira, le voy a mandar datos al topic o datos a este topic. Por defecto, los datos no tienen ningún esquema, pero por sanidad mental te dan herramientas para que tú, de forma opcional, puedas decir, mira, este topic va a tener este esquema. Todo lo que no cumpla con el esquema no lo aceptes, ¿vale? Entonces, ahí tú puedes decidir usarlo o no, usadlo. Pero bueno, básicamente tú metes cosas por un lado y salen por otro. Y además tú mandas a Kafka y luego tú puedes leer desde diferentes clientes las veces que te dé la gana. Mientras no borres del buffer, tú en Kafka le puedes decir, oye, bórrame los eventos pasado un día, o una semana, o un año. Cuanto más tengas, más disco ocuparás. Pero
tú le puedes pedir que te repita, que te vuelva a reenviar todos los eventos desde cualquier punto que no hayas borrado. Y además puedes tenerlo en diferentes sistemas. Entonces es una forma muy chula de desacoplar la ingestión de datos de los consumidores, ¿vale? Y como os digo, es el estándar en el mercado. Funciona muy bien. Entonces, este proyecto directamente, si tú quieres mandar datos a Kafka, cualquier lenguaje de programación tiene librerías para hacer eso. Sobre todo, Java es nativo a Kafka, pero en Python, cualquier lenguaje, tienes librerías. Este es un ejemplo muy tontito de cómo enviar datos a Kafka. Aquí tengo, mira, este es el esquema de mis datos. Le digo, mira, tengo un esquema en el que voy a tener un registro que es una cadena, un dato doble y un dato de tipo timestamp. Vale. Aquí le configuro dónde está mi clúster de Kafka, dónde están los brokers, las diferentes instancias, dónde está el registro para el esquema, si quiero guardar esquemas, cada cuánto voy a mandar datos, en fin, le configuro aquí configuración de la pila. Y una vez lo tengo, aquí simplemente estoy recogiendo datos, ¿vale? Y esta es la línea que manda. En Kafka tú hablas de que tienes un productor y simplemente lo que haces es le dices, mira, ahora que estoy conectado a mi clúster, produce un evento. Y tú mandas un evento y Kafka lo recibe, sin más. Si esto lo pongo a funcionar ahora mismo, a ver, este script, le voy a mandar datos ahora mismo. Luego os enseño, pero estos datos que estoy mandando aquí se pintan en tiempo real en un gráfico, ¿vale? Pero bueno, si yo solo le mando datos aquí a Kafka, me puedo ir, por ejemplo, aquí a la línea de comandos y le puedo decir, enséñame qué estás consumiendo. Vale. Y estos datos con un símbolo, un lado, un precio, una cantidad y un timestamp, es lo que estoy mandando ahora mismo a mi topic de Kafka, ¿vale? Entonces tengo un sitio al que le ingiero datos. Estos datos, una cosa que no os he contado, es que hay que decidir estos datos en qué formato van a ir. ¿Cómo voy a mandar los datos? Tú a Kafka le puedes mandar datos en lo que tú quieras. Para Kafka es agnóstico. Tú le mandas ahí un churro de algo y el otro lado recibirá un churro. Ese churro puede ser lo que tú quieras. Podrías mandar un CSV, pero no es ideal. Podrías mandar, la gente lo manda, ¿eh? Podrías mandar JSON, y de hecho mucha gente manda JSON dentro de Kafka. JSON tiene un problema y es que pesa mucho. Al final son caracteres UTF-8, cualquier cosa te ocupa un montón, representar números en JSON es caro comparado con un formato binario, ¿vale? En fin, tiene sus problemas. Hay formatos que se dan muy bien con Kafka. Os sonará JPRC seguramente, GPRC seguramente, una cosa que hizo Google, o Protobuf, os sonarán como un formato binario. Protobuf y Abro son de los formatos que más utiliza la gente cuando trabaja con Kafka. Protobuf o Abro son como JSON, pero en binario. A este nivel, os podéis imaginar qué es eso. Son formatos de mensaje que te permiten anidar datos, igual que te permite JSON, que tienen diferentes tipos, más ricos que el ecosistema de JSON en realidad, pero puedes tener tipos más nativos, ¿vale? Y que como son binarios, son muy compactos. Cuando estoy mandando muchos eventos por segundo, me interesa, al final en muchos casos con los que me enfrento yo, el cuello de botella puede ser la red. Es como, no, es que la base de datos no ingiere datos más rápido porque eres incapaz de mandarle datos más rápido, ¿vale? Entonces, al final, tener un formato más compacto te ayuda. Entonces, Abro es el que he elegido yo, es un formato muy popular para trabajar con Kafka, es un formato en formato de fila. Os sonará que hay formatos de datos que van en columnas como Parquet. Abro va en filas, porque cuando tú ingieres datos nuevamente una fila completa de datos. Entonces, Abro es un formato de filas que puede tener campos anidados, que va en binario, te permite hacer evolución del esquema y básicamente te permite mandar datos de un sitio a otro de forma muy rápida. Y casi cualquier lenguaje de programación puede leer directamente datos en formato Abro como si fueran nativos. Entonces, es un formato bastante utilizado en Kafka. En mi caso, mis demos, alguna lleva JSON como ejemplo, pero casi todas van realmente con Abro. La siguiente parte, tengo datos en Kafka. Ahora, Kafka es un sistema en el que yo almaceno datos y hasta que no se los pido no me manda datos. O sea, tengo que decir a Kafka, oye, ¿tienes algo en este topic para mí? Lo último que leí fue lo que tenías en la posición 427, por decir algo. Mándame lo que tengas nuevo. Pero si yo no le pido, es un modelo basado en pool. Si yo no le pido, no me manda datos. Entonces, me hace falta alguien que vaya leyendo de Kafka y me vaya guardando en mi base de datos. Yo podría montar un script. Hacer un script que lea de Kafka es trivial.
Directamente, igual que librería para el producer, una librería para el reader. Le dices, léeme y ya está. ¿Qué pasa? Cuando tengo un script que lee datos, me tengo que ocupar de que el script nunca se caiga, reiniciarlo, monitorizarlo. Entonces, Kafka mismo te ofrece un servicio que se llama el Kafka Connect, que hace eso por ti. Kafka Connect es un servicio de Kafka que tiene un montón de plugins de entrada y de salida y le puede decir, léeme de un topic y escríbeme en este sistema en un Amazon S3, en una base de datos Postgres, en una base de datos QuestDB, en un ClickHouse, en lo que tú quieras, o al revés, léeme de un sistema externo y guárdalo en un topic de Kafka. Entonces, Kafka Connect vale para conectar Kafka con cualquier otra cosa. Y la gracia de esto es que Kafka mismo te garantiza que si alguna tarea se cae, se reinicia automáticamente cuando puede. Si no se reinicia, al menos te monitoriza y puedes ver en qué estado están. Te permite paralelizar muy bien, tiene mucha configuración para que tú puedas configurar cuántos workers, cuántos trabajadores y cuántas tareas tienes en cada Kafka Connect. En fin, te permite configurarlo para leer datos, ¿vale? Yo aquí en mi proyecto utilizo Kafka Connect y dejadme ver dónde tengo mi browser. Aquí está. Aquí, por ejemplo, vale. Aquí tengo un script de los que va en el proyecto directamente al que le digo, oye, Kafka Connect, ¿qué conectores tienes? A ver, que se ve todo muy grande porque como la pantalla está ahí un poquito pequeña, vale. Le he dicho, ¿qué conectores tienes registrados? Y me dice, mira, me has registrado un conector que le llamas transacciones, otro GitHub, otro IoT, otro Trades, que estoy utilizando ahora mismo, ¿vale? Estos son conectores. Cada conector no es más que un JSON en el que le dice cómo se va a procesar estos datos. Por ejemplo, el de Trades, el que voy a trabajar yo, le dice que el conector es para trabajar con QuestDB como sink, como destino de datos. Me va a leer del topic que se llama Trades. Es decir, cada vez que hay eventos en el topic Trades, me va a escribir en el otro. Y lo demás son metadatos. Le digo, por ejemplo, en mi caso, le digo, oye, ¿en qué formato estás? Le digo, mira, utilizo el formato Abro. Podría ser el formato JSON. ¿Tienes un esquema, un registro para el esquema, para poder controlar el esquema del tópico? Sí, mira, el registro vive en esa URL. ¿Qué campos tienes? Pues mira, tengo un campo especial que se llama así, el timestamp se llama timestamp, en fin. Cada conector tiene su ceremonia, pero al final es un JSON que tú le registras para decirle de dónde lees y a dónde escribes. Entonces, cada vez que hay un mensaje aquí, me va a estar escribiendo en una tabla de QuestDB que le he dicho que se llama Trades. Aquí tengo una tabla mía y cada vez que leo, veis que ahí, aquí abajo, el numerito de filas va cambiando. Cambia muy lento, porque realmente le estoy metiendo eventos de forma muy despacio, pero ya veis que cada vez que leo me va guardando en la base de datos, ¿vale? Y este es el siguiente componente del que os quiero hablar. Una vez tú recibes datos desde Kafka, los tienes que guardar en algún sitio, idealmente en un sitio que funcione para datos rápidos. Hay muchas bases de datos para bases rápidos, pero solamente hay 3 buenas, y la mejor pues, es QuestDB, ¿vale? Las otras 2, cada una ahí ponen las suyas, pero hay muchas bases de datos para datos rápidos. QuestDB está especializada en datos de series temporales, es decir, datos en los que el factor tiempo es importante. Tú quieres hacer agregados por tiempo, expirar datos pasado un tiempo, igual antes de expirarlos, agregarlos en unidades más pequeñas. La mayoría de tus queries tienen un filtro por tiempo. Entonces, una base de datos en la que estamos muy optimizados para que cualquier query que tenga un filtro de tiempo y un agregado de tiempo funcione muy rápido. Y somos muy malos para cualquier otro caso de uso. Entonces, no, quiero usar QuestDB para mis usuarios, guardar el registro y la foto. No, no lo hagas. Es lo peor que puedes elegir, ¿vale? De verdad que no. Pero si tu problema es de trabajar con datos rápidos y agregar por tiempo, funciona bastante bien. QuestDB se consulta, el lenguaje de consulta es SQL con extensiones. Por ejemplo, le puedes decir, aquí tengo datos que estoy ingiriendo y le puedo decir, por ejemplo, mira, agrégame. Tú puedes decir, en una base de datos convencional, tú puedes decir, estoy intentando hacer esto grande para que se vea en la pantalla, pero me estoy volviendo loco. Ahí. Bueno, en una base de datos convencional puedes decir, oye, agrégame, hazme un count, group by. Bueno, en QuestDB puede hacer group by, pero te puede hacer sample by. Sample by significa agrúame en buckets de tiempo. En este caso, para cada segundo diferente,
me va a sacar un resultado. ¿Vale? Voy a volver a un tamaño decente. Aquí para cada segundo tengo un resultado. Y esto puede ser arbitrario, ¿no? Mira, para cada hora quiero tener un resultado, o para cada 15 minutos, o para cada 150 milisegundos. En fin, tú al final le dices cuántos eventos tengo agregados por la unidad de tiempo que te dé la gana. Bueno, pues igual que tenemos esa extensión, ¿vale? Tenemos extensiones para... a ver, que no veo lo que he escrito. Vale. Tenemos extensiones para unir dos tablas por hora aproximada. Igual tienes una tabla que recibe datos, varios datos por segundo. Yo te recibe un evento cada 3 minutos. Y yo quiero unir, cuando recibí este sensor, cuál era el último registro de esta otra tabla. Bueno, eso, si no están alineados los datos, tu consulta en SQL se puede hacer, pero lleva ahí un tiempo. Aquí en QuestDB tenemos un tipo de join que se llama el as of join y te hace automático. Eso es un ME por dato aproximado, ¿vale? Y te lo junta y ya está. Bueno, básicamente te permite hacer diferentes cosas. Somos compatibles a nivel protocolo con Postgres para hacer consultas y, bueno, funciona razonablemente bien. Está hecha en Java, en C y en Rust, sobre todo, y la forma de trabajar con ella, pues como os digo, relativamente sencilla. Os he metido millones de eventos por segundo y os lo quiero enseñar, que poder se puede. Dejadme un momento que pare de ingerir datos. Ahora mismo estoy aquí ingiriendo datos en un script. A ver dónde lo tengo. Aquí. Voy a parar este. Tengo aquí un script. Bueno, si queréis, aquí en este script de Kafka le está mandando pocos datos cada segundo. Le voy a decir que mande datos sin ningún retraso, ¿vale? Y no va a ingerir millones de eventos por segundo, pero con un poco de suerte se le va a acercar. Le voy a decir que me ordene por timestamp descendente para verlo. Y aquí me está diciendo que cada segundo, ¿vale? Me está ingiriendo ahora mismo cada segundo pues unos 300 y pico mil. Aquí solo hay 3000 porque estoy a mitad segundo, ¿vale? Pero si veis, cada segundo me está ingiriendo ahora mismo 300 y pico mil eventos por segundo, que no está mal. ¿Por qué me ingiere tan pocos eventos por segundo? Bueno, pues porque está corriendo una máquina de Amazon relativamente pequeña en la que tengo corriendo toda la vez. Tengo dos brokers de Kafka, la base de datos, Grafana, un montón de cosas corriendo aquí, ¿vale? Si en vez de pasar por Kafka, en este caso, como tengo todo muy acoplado, le ingiero datos directamente a la base de datos, a ver, aquí le puedo mandar datos directamente a mi base de datos sin pasar por Kafka, veréis que la base de datos se porta razonablemente bien. Si todo va bien, aquí ahora tendría que estar ingiriendo datos un poquito más rápido, ¿vale? Tampoco para fliparse, pero bueno, ya veo que ya un poquito mejor. Ahora ya veo que cada segundo ingiero 1,8 millones de registros, 1,6 millones de registros, o sea, en una máquina Amazon más o menos pequeña, ¿vale? Al no meter el filtro, pero bueno, en QuestDB puedes ingerir sin mucho problema con todas las comillas del mundo, hasta 4,5 millones de registros por instancia, por segundo puedes recibir bien, ¿vale? Más de ahí ya hay que complicarse mucho la vida. Y con Kafka delante también se puede, solo que no en la misma máquina, ¿vale? No cuando luchan por CPUs. Si mirásemos el htop de la máquina, cuando pongo Kafka y pongo esto a la vez, están compitiendo por recursos, tanto el disco como las CPUs. Entonces, si acoplas en diferentes máquinas, va rápido. Pero ya veis que efectivamente se ingieren datos de forma razonablemente rápida, ¿vale? Es un poco lo que voy a enseñar. Dejadme que vuelva otra vez al modo ingerir lento y os cuento un poquito más de esto. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde tengo la pantalla? Siento ser aburrido. Mejor suerte en la siguiente charla. Vale. Vale. Tenemos los datos en la base de datos. La base de datos parece que funciona rápida. Siguiente parte, pintar los datos. Hay muchas herramientas para pintar datos, para hacer dashboards, pero muy pocas que funcionen bien en tiempo real. De las pocas que hay, a mí me gusta Grafana. Se la conoce bastante gente, tiene versión open source, es bastante potente, te permite hacer gráficos relativamente chulos, ¿vale? De hecho, alguien ha hablado hoy de Grafana, creo que una persona que trabaja en Grafana tiene una charla hoy de Grafana. Grafana, por si no la conocéis, es una herramienta que se ha utilizado históricamente en el mundo de DevOps para monitorizar infraestructura y tener paneles. Bueno, pues para bases de datos rápidas también se usa mucho porque es de las pocas que realmente tienen un componente de tiempo real que refresca razonablemente bien. En mi caso, tengo un panel aquí montado, que también en el proyecto,
En este caso está refrescando cada 4 veces por segundo, ¿vale? Parece que va lento, porque aquí la conexión, la Wi-Fi, pues no es la maravilla y la conexión desde el ordenador, pero en realidad aquí tenemos, déjame que en vez de 5 minutos lo ponga 1 minuto para que se vea mejor el efecto. Pero básicamente ahora los datos que estoy... no estoy ingiriendo datos, me lo parece a mí. Ah, vale, es que le he puesto que envíe solo 5 millones de registros y los manda demasiado rápido. Vale. A ver. Lo voy a decir que mande un poquito más lento. Vale, pues ahora mismo estoy enviando registros en tiempo real y 4 veces por segundo me refresca estos gráficos directamente con los eventos. Grafana es muy fácil de utilizar. Tiene plugins para un montón de bases de datos distintas, para un montón de sistemas. En este caso, tanto con el plugin de Postgres como con el de QuestDB, me configuro una conexión en la que le digo, oye, conéctate a esta máquina. Y a partir de ahí, cada panel de estos es una query. Si yo voy a cualquiera de estos paneles, no es más que un SQL. Esto de aquí, de nuevo, se ve en esta resolución, soy incapaz de ver esto, pero bueno, esto al final no deja de ser una query, ¿vale? Seleccióname, sácame esta parte de una cadena, hazme una suma, méteme un filtro y organízame en intervalos de 5 segundos con el filtro que tengo en el panel. Lo que te da es SQL con las macros, ¿vale?, que tengas, y es una forma muy fácil de poder montar visualizaciones. Esta de aquí, como os digo, es de la demo que estoy tirando, pero por ejemplo tengo aquí una que tengo en un dataset de verdad. Esto ya no es de la demo, pero es muy parecida. Esto es un dataset de verdad que tenemos en público, que tenemos ahora mismo como 1,8 billones de registros. Cada segundo recibimos datos de verdad de mercado de criptodivisas y estos gráficos se refrescan 4 veces por segundo sin cantearse, sin ningún problema, con información interesante, ¿vale? Que al final eso, pues tú aquí tienes en qué precio abrió, en qué precio cerró, cuál es el precio medio para cada divisa, la comparativa de cómo funcionó la media ponderada de ayer contra la de hoy. Aquí estoy enseñando cuál es el rango de precios absoluto para las 32 criptomonedas que estamos monitorizando en el último mes. En fin, que al final refresca bastante rápido, ¿vale? Y te permite hacer cosas que quedan aparentes, quedan vistosas. Te permite también, cada gráfico de estos lo puedes embeber como un iframe si quieres en una página. Entonces te permite hacer cosas bastante curiosas con un esfuerzo relativamente fácil. Al final, si voy a cualquiera de estos paneles, si no habéis visto nunca Grafana, la forma de trabajar es sota, caballo y rey. Aquí tengo la query, aquí puedo utilizar diferentes tipos de visualizaciones y una vez tengo cada una, pues le puedo cambiar que si los colores, que si la leyenda, que si las fuentes, pero que sin tener nada de experiencia, en un momento te haces con esto de forma bastante razonable, ¿vale? Me queda muy poco de los componentes que os quiero enseñar de lo que hace falta para trabajar con tiempo real. Una parte es lo que os decía de trabajar con Machine Learning, ¿vale? Machine Learning hay 10.000 cosas que puedes hacer, pero aquí quería hacer algo fácil para empezar y dije que es lo más fácil, como meter en el proyecto un Jupyter Notebook, como los que he estado enseñando hasta ahora en todas las demos. Y aquí tengo un Jupyter Notebook, de eso tengo 2, que me permite hacer forecasting de series temporales. Un Jupyter Notebook no es más que un cuaderno que te permite tener código Markdown y código Python, también otros lenguajes, pero bueno, en este caso Python, y aquí le metes lo que quieras. En este caso, lo que he hecho ha sido instalar un proyecto que se llama Prophet. Es un proyecto de Facebook bastante popular para series temporales. Está un poco pasado de moda, ¿vale? Este lo petó hace 5 años. A día de hoy, cuando dices Prophet, la gente arruga la nariz un poco, pero es un proyecto muy ligero de entrenar que te permite hacer series temporales incluso con temporalidad, que en verano vendes más helados, que los fines de semana se viaja más en taxi, en fin. El modelo tiene en cuenta ese tipo de cosas de forma automática. Entonces, me instalo la librería de Prophet directamente, me conecto a mi base de datos, a QuestDB, con la cadena de conexión y le hago una query que le estoy diciendo, dame el total por minuto para cada uno de los tickers que estoy recibiendo. Esta consulta tal cual la pongo en un data frame de pandas, se la paso al modelo para que entrene basado en esta consulta. En este caso estoy entrenando encima de 3 minutos de datos. Es absurdo, ¿vale? Pero esto sería exactamente igual que un dataset más grande.
Una vez con el modelo entrenado, ya puedo utilizarlo para hacer predicciones. Y me dice que, tal cual ve la cosa, que el mercado viene mal, ¿vale? Con los 3 minutos de datos que le he ingerido, no le ha dado tiempo para mucho, pero bueno. Entonces, simplemente tengo este notebook para que veáis que es fácil empezar a poder trabajar encima del ecosistema y tener de end-to-end, desde la ingestión hasta tener datos de Machine Learning, ¿vale? De forma relativamente sencilla. Me queda realmente muy poco. Tengo un ejemplo, pero con otro framework, con Scikit-learn, que es un Machine Learning súper ligerito, pero de nuevo, para que veáis que al final tú puedes aquí meter lo que te dé la gana y con Scikit-learn, igualmente, pues aquí tengo un plot y lo bueno es que me dice que también cree que va a ir para abajo. Vamos, que va para abajo, ¿vale? Claramente los datos. Pero bueno, es un poco la historia. Entonces, con esto estamos ya en el último momento. Ya me ha dicho que aquí tengo que cortar, pero la parte que me faltaba era monitorización. Igualmente, para monitorizar hay 300.000 herramientas, ¿vale? ¿Cuál es la mejor? No lo sé. Hay muchas. QuestDB expone métricas en formato Prometheus, por ejemplo, pero Kafka por defecto no expone métricas en formato Prometheus. Entonces, he utilizado Telegraph, que es una herramienta que hizo en su día InfluxDB, que es un agente que puede monitorizar métricas de muchos sitios. Tiene plugins para 100.000 cosas. Entonces, en el proyecto he incluido un plugin para monitorizar Kafka. QuestDB directamente expone métricas, mi base de datos, expone métricas directamente en el puerto 9003 en formato Prometheus. Si tú vas a QuestDB, te da directamente métricas. Entonces, estoy utilizando Telegraph, que es una herramienta que con muy poquita configuración, aquí es el código del proyecto. Si voy aquí al proyecto y veo la parte de Telegraph en algún sitio, monitorización, Telegraph, aquí, ¿vale? Este es el fichero de configuración de Telegraph y lo que le digo es, recoge datos cada 5 segundos, tienes como fuente de datos Prometheus, que es la URL de la mía, y luego de Grafana recoge todos estos datos. Y al final le digo que los va a guardar todos en QuestDB. Entonces, estoy recogiendo datos directamente de diferentes cosas y los guardo en la propia base de datos. Y aquí tengo datos, por ejemplo, sobre el caster de Kafka, a ver que lo hago esto pequeño, sobre el caster, que no se ve nada. Tengo datos sobre la máquina virtual de Java, de memoria, del garbage collector. Tengo datos de cuántos mensajes estamos enviando, cuántas particiones en cada topic. Al final monitorizamos estos datos directamente, ¿vale? En la base de datos, sin mucho más. Entonces, como os digo, Telegraph es una herramienta sencilla de utilizar y que te permite monitorizar un montón de cosas. Y en cuanto tenga aquí esta ventana, cierro. Vale. Con esto acabo, ¿vale? Lo tengo todo. Entonces, el proyecto este está bien, está en GitHub. Si le instaláis, os da todo lo que habéis visto del tirón, ¿vale? Con datos de prueba, con lo que sea. Está bien para empezar, pero no cubre muchas cosas. No cubro cosas como evolucionar el esquema, como que separen diferentes máquinas, como integrarte un data lake con Parquet, tener replicación de las diferentes partes o tengo replicación en Kafka, en fin. Hay cosas que no hace, pero te permite ir de cero a nada en poquito tiempo. Os dejo enlaces de todo lo que he utilizado y cualquier cosa que queráis, pues yo voy a estar por aquí durante todo el día de hoy.